Araujo, él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Doctor Araujo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, antes de analizar lo dicho por el jefe del gabinete, quería saber qué información tienen ustedes de primera mano a propósito de la situación pandémica en nuestro país a casi 2 años y medio desde que esta ocurriera. Bueno, lo primero es de que existen muchos datos que se tienen que poner todos juntos para poder hacer una evaluación consistente de cuál es la situación por el coronavirus. Los primeros datos que los proporciona el que es CDC Perú, la Oficina de Epidemiología, es acerca de cuántos contagios están habiendo durante las semanas, durante los días, cuántas hospitalizaciones hay y también cuántas muertes hay. Y en este momento, respecto a esas cifras, nosotros nos encontramos en los niveles más bajos desde incluso antes de la ola Omicron. Incluso antes de que la ola Omicron comenzara en diciembre, ahora incluso tenemos pues números muchísimo más bajos. Ese es por un lado. O sea, el descenso de contagios se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo, por lo menos en las últimas 3 semanas ha seguido todavía disminuyendo y seguimos teniendo, digamos, de los números más bajos que hemos visto, ¿no? ¿Y por ende la ocupación de camas UCI también, doctor? Sí. La ocupación de camas UCI también ha disminuido y de hecho ahora es que tenemos muchas camas de UCI disponibles, ¿no? Estamos hablando pues en los gobiernos regionales más de 300 camas, en el salud más de 250 camas. Completamente diferente a la situación que teníamos el año pasado, más o menos por estos meses, en que la ocupación de camas era prácticamente de 100%. Ahora la ocupación de camas es relativamente baja. Nuevamente estamos viendo los números más bajos en mucho tiempo. Sin embargo, ¿no? Pese a que no hay ocupación de camas UCI como lo hemos visto en anteriores oportunidades, la cifra de contagios tiene un descenso mantenido, eso no nos llama pues a de alguna manera bajar la guardia, porque digamos, hemos visto en otros países, en Europa incluso, que ya van por la 5ª ola, y en Chile, en la cual también están previendo la situación de que podría haber una nueva ola, a tomar medidas, o mejor dicho, a cuidar estas medidas que se mantienen aún para evitar nuevos contagios. ¿Esto es así, doctor? Sí, efectivamente. Lo que ocurre, como decía al comienzo, es que todos estos datos tienen que verse en conjunto. Entonces, por un lado, son muy buenas noticias de que estamos con los números más bajos de contagios, hospitalizaciones, muertes, ocupación de cama UCI. Por otro lado, también tenemos un muy buen número de cobertura de vacunación con 2 dosis. Sin embargo, todavía existen algunos puntos que se tienen que mejorar, ¿no? ¿Cómo cuáles? Si vemos entonces, por ejemplo, uno de los datos es en la cantidad de niños. ¿Cuántos niños han completado 2 dosis? Entonces, por ejemplo, ahí todavía está faltando, solo aproximadamente la mitad de los niños que deberían vacunarse, todavía les está faltando completar. Imagínense, recién el primer esquema de vacunación, que son 2 dosis. Otro punto es quienes han recibido la 3ª dosis. Si bien en algunos puntos, y por ejemplo en adultos mayores, hemos alcanzado buenos números, todavía si se toma toda la población nacional, estamos alrededor de 54 o 55% de personas que han recibido hasta la 3ª dosis. Entonces, todavía nos está faltando un buen grupo de niños que completen su 2ª dosis y nos está faltando un buen grupo en la población nacional que complete la 3ª dosis. Incluso en adultos mayores, si uno ve las cifras, dice más o menos 90% han completado 2 dosis, nos parece muy bien, y aproximadamente 75 3 dosis. Entonces, todavía sigue habiendo un grupo como 15% que aún le falta su 3ª dosis, y hay todavía un 10%, miren, este grupo que es de alto riesgo, que todavía le falta completar ni siquiera dos dosis, ¿no? Entonces, hay lugar todavía para mejoría. Otro punto que también se tiene que ver, entonces, además del número de casos, además de los porcentajes de vacunación, es justamente esto de las variantes, que eso lo vemos nosotros directamente aquí en el INS. Vemos la secuenciación de los virus para más o menos saber cuáles son los virus que están circulando, las variantes, los linajes. Actualmente, casi el 100%, por decir el 99% de los casos que detectamos son Omicron. Raras veces detectamos por ahí algún caso de variante Delta, Lambda, que todavía pueden estar circulando, pero la mayoría son Omicron.
De estos Omicron, el 90% son BA2, que es más transmisible que el Omicron original. Que es como la variante del Omicron, ¿verdad? El BA2. Exacto. Es como son los que nosotros llamamos linajes descendientes. Ajá. Es decir, es como un árbol genealógico. Comienza, digamos, el virus original, ha tenido hijos que son las variantes. Esas variantes a su vez tienen hijos que tienen hijos y sigue evolucionando el virus. Entonces, BA2, que es un descendiente de Omicron, es todavía más transmisible y actualmente ya el 90% de los casos de Omicron que detectamos corresponden a este BA2, lo que hemos visto en las últimas semanas. Y además, en las últimas 3 semanas, también hemos detectado un descendiente de BA2, que es el BA2.12.1. Ya hay 6 casos que hemos detectado aquí en el país, y este ha causado, se ha vuelto el linaje dominante por ejemplo, en estados como en Nueva York. Y en Estados Unidos ya constituye más o menos el 40% de todos los casos registrados. Y en estos estados, en Nueva York, por ejemplo, ha ocasionado un leve incremento de hospitalizaciones, un pequeño aumento. Y este nuevo linaje, doctor Araujo, es más transmisible y puede originar nuevamente mayor afectación en las personas que no están vacunadas. Vamos a ver si es que podemos retomar ahí y mejorar el contacto con el doctor Araujo, quien nos daba cuenta incluso de el nuevo linaje de Omicron, que es el BA2.12.1, que incluso es el linaje de la variante predominante de Omicron, y ya incluso otros especialistas nos explicaban, ¿no?, que precisamente el virus, al no ser un organismo vivo, muta de esta manera para poder seguir subsistiendo, ¿no?, en el hábitat, en este caso, los seres humanos que no han sido vacunados hasta ese momento y en el mismo ambiente. Entonces, lo que está ocurriendo con el virus de la COVID-19 es lo que se esperaba, que empiece a mutar de esta manera y a crear variantes, y estas variantes linajes. Y lo que le preguntaba, doctor Araujo, es que si es que este nuevo linaje de esta variante de Omicron es más transmisible y que puede ser incluso más peligroso en aquellas personas que no han completado su esquema nacional de vacunación contra la COVID, es decir, las 3 dosis y las 4 dosis para personas con alguna comorbilidad. Sí, justo iba a ese punto, tuvimos una pequeña interrupción, pero justamente este descendiente BA.2.12.1 en Estados Unidos ha causado un aumento de casos más rápido que el BA.2, que era más rápido que el Omicron original. Entonces, todos estos linajes parece que se van transmitiendo un poco más rápido, que tienen una mayor tasa de infecciosidad. Y si bien no se ha demostrado de que produzcan enfermedad más severa, o sea, que manden a más pacientes a cuidados intensivos o que produzcan neumonía, ocurre que como son más transmisibles, aumenta el número de casos, y al aumentar el número de casos, proporcionalmente también puede aumentar el número de hospitalizaciones e incluso el número de fallecimientos, ¿no? Es por eso que esto tenemos que monitorizarlo muy cercanamente, y como le decía antes, ir sopesando. Tenemos el menor número de casos, pero ya tenemos estas variantes que son altamente transmisibles circulando. Entonces, por un lado tenemos información que es favorable, y por otro lado tenemos información que nos dice que todavía debemos guardar ciertas medidas, ¿no?, para evitar. Como el uso de las mascarillas, doctor, en espacios cerrados. Escuchábamos más temprano al jefe del gabinete señalar que, bueno, niños de 11 años podrían ya no hacer uso, pues, de estas mascarillas, pero esto aún sigue siendo, pues, una barrera efectiva. Se ha demostrado, además de, evidentemente, pues, la aplicación de las vacunas para evitar el contagio, no solamente, pues, del virus de la COVID-19, sino de otro tipo de virus. Sí, así es. Lo que ocurre es que todas estas medidas en realidad funcionan juntas. Cada una de ellas realmente es como si fuera un pequeño compartimento, y cada uno va disminuyendo la probabilidad de que ocurra el contagio. Entonces, a veces cuando uno ve una medida por sí sola, podría pensar, oh, esto no es tan efectivo, solo disminuye 20%, claro, 15% los casos. Pero en conjunto, si uno pone las medidas como son vacunación, el usar mascarillas y además el mantener un distanciamiento social, disminuye la posibilidad de que uno se contagie. Justamente
Más temprano también que estaba hablando con alguno otro de sus colegas, les explicaba de que ¿por qué decidimos ya no usar mascarillas, por ejemplo, en espacios abiertos y en lugares donde haya una alta tasa de vacunación, 80%? Es porque si uno ve las probabilidades ¿cuál es la probabilidad de que yo me encuentre en un espacio abierto, por ejemplo, en un parque, con una persona que esté infectada? Primero, la probabilidad de que solo hay unas cuantas personas a mi alrededor es baja. Y de esas personas que yo me encuentre van a estar inmunizadas más del 80%, más de 3/4 partes. Entonces, la probabilidad de que yo me encuentre con una persona y que además esa persona esté portando una de estos linajes que son más transmisibles, resulta siendo muy, muy, muy baja, y por eso es la razón que nosotros consideramos que ya no es necesario utilizar un tapabocas o una mascarilla. Pero si cambia la situación y dice, por ejemplo, estoy en un lugar cerrado, en un bus, en una oficina, estoy rodeado de 10 personas y esas personas además están acercándose constantemente a menos de metro, metro y medio, entonces la probabilidad de que yo me tope con una persona que está portando al coronavirus y alguna de estas variantes es muchísimo mayor. Entonces, en ese momento, el uso de la mascarilla va a reducir justamente esta probabilidad de que yo me contagie. Nuevamente, entonces, nosotros siempre estamos evaluando cuál es la probabilidad de que alguien se contagie en determinadas de estas situaciones. Y, por ejemplo, si en este momento tuviéramos una mucho mayor tasa de vacunación, si es que los casos se mantienen bajos y si es que además no tuviéramos circulando estas variantes que son un poco más transmisibles, entonces probablemente podamos ir ampliando esto. Por otro lado, puede pasar lo contrario. Podemos ver que comienza a aumentar de nuevo el número de casos, comienza a aumentar, por ejemplo, el número de pruebas que resultan positivas. Claro. Comenzamos a ver que aumentan estos nuevos linajes o ingresan otros linajes, por ejemplo, BA.4, BA.5 que están circulando en Sudáfrica, y entonces la situación cambia, ¿no? Entonces, constantemente eso está bajo evaluación, constantemente el CDC, la Oficina de Epidemiología, nos está dando cuáles son sus pronósticos de si los casos van a subir, van a bajar en la siguiente semana, y se van haciendo estas evaluaciones en base a las cuales se van tomando decisiones. Porque lo que queda claro, doctor Araujo, es que en definitiva, pues no, la aplicación de las vacunas ha evitado no que se produzcan más víctimas mortales, que el COVID mate a más gente, pero evidentemente eso no evita de que nos contagiemos. Entonces es un tema ya de cautela y de prudencia que cada persona va a tener que tomar al momento pues de hacer la vida social, ¿no? Como usted decía, aplicarse o colocarse bien la mascarilla en un lugar pues cerrado donde no haya pues entrada y salida de aire. Así es, así es. Y hay que, nuevamente quiero enfatizar esto, ninguna medida por sí sola es 100% efectiva, ni siquiera las vacunas, ¿no? Por eso siempre van a escuchar, pero esta persona se vacunó, igual se enfermó, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía las vacunas no llegan a ser 100% efectivas, son 90%, 95%, 80%, dependiendo de las circunstancias, y por eso es que tienen que combinarse vacunación con usar mascarillas, con mantener distanciamiento social, ¿no? Y además el otro mensaje es, la vacunación también es importante porque incluso si uno se llega a infectar, estando vacunado, el cuadro va a ser mucho más leve, va a haber menos hospitalizaciones y va a haber menos muertes, ¿no? Nosotros hemos evaluado cómo ocurre esto en tiempo real en las personas que han sido vacunadas en el Perú comparadas con las que no han sido vacunadas, y efectivamente vemos lo mismo, ¿no? Incluso si es que se llegan a infectar, la mortalidad es muchísimo menor. Perfecto, doctor. Quedó sumamente claro. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el doctor Roger Araujo.